Hola, un saludo afectuoso a todos los estudiantes del preuniversitario del Liceo Lucila Godoy Alcayar. Chicos, hoy día vamos a ver y a ver en profundidad el concepto argumentación. Este concepto de argumentación es bastante preguntado en la PTU, la antigua PSU y mirándolo la nueva prueba es igual. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes tengan internalizado de qué trata este concepto de argumentación. Se dice que una argumentación es un texto que tiene como fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la veracidad o falsedad de una teoría, aportando en ambos casos razones o argumentos. Ahora, aquí tenemos dos palabras que son muy importantes, que es la palabra persuadir y la palabra convencer. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, la persuasión ya se basa en aspectos emocionales. Se persuade a través de las emociones. Y en cambio, convencer a alguien significa hacer llegar a una persona a cierta conclusión que quiere, ¿cierto? El emisor, pero usando argumentos lógicos. O sea, nosotros tenemos que convencer a alguien a través de la cabeza, a través de la razón, pero persuadimos a través del corazón. ¿Sí? ¿Queda claro? Persuadir, emoción, convencer es razón. Bien, vamos entonces a la pregunta, ¿cuándo y por qué argumentamos? Los textos argumentativos son de los más empleados por ustedes, por los estudiantes, por los profesores, por los científicos, por los políticos. Nosotros siempre estamos argumentando en nuestros discursos, porque se dice, cierto, que la argumentación es la base del conocimiento. La persona que tenga conocimiento de algo tiene la capacidad de argumentar. No sería posible concebir una sociedad democrática sin que las personas pudiéramos defender nuestras opiniones, ¿verdad? Cuando ustedes quieren defender sus opiniones, nos dan razones para ello, nos argumentan. Por lo tanto, tenemos que saber tratar y resolver los conflictos a través de la buena argumentación, no a través de la violencia. Ahora, ¿qué propiedades textuales tienen los textos argumentativos? Estos textos argumentativos tienen adecuación. Es muy importante conocer el contexto comunicativo y el tipo de argumentación. ¿A qué se refiere el contexto comunicativo? Es decir, cuál es la razón por la cual se está argumentando, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto, lo que lo rodea? ¿Qué rodea la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el ambiente? Y de eso depende entonces una buena argumentación. Esta argumentación tiene que tener coherencia. Las ideas planteadas y los argumentos deben estar de acuerdo con un orden lógico, ¿cierto? Coherente, lógico. Utilizar bien las palabras y la hilación de ellas. Por lo tanto, vamos a tener una buena cohesión. En el texto argumentativo es donde se hace más necesario el empleo de conectores y organizadores textuales que ustedes ya lo conocen. Una buena argumentación entonces tiene que ser adecuada al contexto, tiene que tener coherencia, es decir, un orden lógico en lo que se está diciendo, y tiene que tener un buen uso de conectores para que se pueda entender. Ahora, ¿cuál es la estructura de este texto argumentativo? Eso es muy importante porque también se nos van a preguntar a ustedes en los textos de comprensión lectoras en la prueba. Les van a preguntar cuál es la tesis o dónde, en qué párrafo se encuentra la tesis. ¿Qué es la tesis? Es la idea fundamental que se defiende, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, si quieren salir con sus amigos en este tiempo de pandemia, ustedes tendrían que tener una buena tesis, una idea muy importante que defender para que, ¿cierto?, el papá se convenza de que tiene que dar el permiso. Deben formularse de forma clara, tienen que tener muy clara la tesis, el por qué. Ahora, el cuerpo de la argumentación, para que esa tesis se pueda defender, tiene que tener una relación de argumentos que se defienden respecto a la idea que se plantea o para refutar ideas contrarias a ella. Yo tengo entonces que tener un argumento y eso se desarrolla para que yo pueda defender mi tesis.
Y por último, tengo que tener una conclusión, un cierre del texto tras el razonamiento lógico derivado de la argumentación que se precede, o sea, la argumentación anterior. ¿Por qué yo pido permiso? Doy, ¿cierto? Mis argumentos, mis razones. Y por último, voy a decir, ¿cierto? Lo que llevo como positivo de eso que estoy defendiendo y que me ayuda finalmente. En relación a los tipos de argumentos, tenemos argumentos de autoridad. Este tipo de argumento recurre a testimonios o citas de personas célebres en muchos casos o especialistas sobre el tema en cuestión. Y se dice, por ejemplo, según reconocidos especialistas de nutrición de todo el mundo, la dieta mediterránea basada en el consumo de frutas, verduras, pescado y aceite de oliva es la mejor para llevar una vida sana y equilibrada. Si ustedes se dan cuenta, en esta afirmación hay argumentos, ¿cierto?, que están basados en un hecho o en un argumento de autoridad. Es importante. Los especialistas en nutrición lo que me dicen. Por lo tanto, yo puedo utilizar ese tipo de argumento, apoyándome en lo dicho por alguna autoridad. Otro tipo de argumento es el argumento de la mayoría. Es un argumento muy empleado en el que se recurre al sentir de la mayoría de las personas o de la sociedad. Todo el mundo piensa que la idea puede funcionar. Me apoyo en este tipo de argumento, en lo que dice la mayoría. Otro tipo de argumento es el argumento de la experiencia. Se basa en el empleo de los ejemplos, basado en la experiencia para ilustrar lo que se quiere demostrar o defender. Por ejemplo, se puede la experiencia personal. Yo misma y algunos de mis familiares lo hemos probado y los resultados fueron excelentes. Este es mi argumento y en este argumento me apoyo para defender una tesis. Ahora, el orden de los argumentos es necesario que evitemos las divagaciones y los juegos de palabras. Tiene que estar claro lo que quiero. Utilizar párrafos para distribuir y organizar cada uno de los argumentos. Es importante que estén los párrafos divididos en los puntos apartes. Relacionar los distintos párrafos con conectores, lo dicho anteriormente, ¿cierto? Dotar el texto de unidad y sentido global. Como se dijo, ¿cierto? Que tenga coherencia y cohesión. Ahora, la redacción de textos argumentativos en relación a esto es frecuente el empleo de la primera persona. Es muy importante utilizar la primera persona gramatical. Yo o nosotros, dado que se expresa una opinión propia, ¿verdad? O sea, a través de mi opinión yo quiero convencer o quiero persuadir a otro para que cambie su opinión o piense como yo. Predominan los sustantivos abstractos. Hay uso de verbos que expresan voluntad, por ejemplo, gustar, verbo de dicción, decir, y de pensamiento, creer. Con frecuencia se emplea la interrogación retórica, ¿cierto? La que se usa también en los poemas. Y hay un empleo de adjetivos valorativos y oraciones largas. Eso sería para redactar nosotros un texto argumentativo. Primera persona, sustantivos abstractos, utilizar verbos de voluntad, de dicción y de pensamiento, emplear preguntas y además adjetivos valorativos y oraciones. En la próxima clase yo les voy a dar ejemplos de textos argumentativos y preguntas, es decir, cómo son las preguntas que se realizan para este tipo de reconocimiento de texto argumentativo.